En esta lección vamos a analizar los parámetros principales que existen en las señales de corriente continua y en las señales de corriente alterna. Vamos a identificar la mayoría de parámetros que vamos a utilizar para realizar nuestros circuitos. Entonces, veamos en primer lugar los parámetros de la señal de corriente continua. Acá tenemos una forma de onda rectangular que tiene en primer lugar una amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Es la altura de la señal. ¿Cuál es la altura? La altura se representa como un voltaje en el eje Y. Entonces, el primer parámetro es el voltaje pico. El voltaje pico viene a ser la máxima altura que tiene la onda, ¿verdad? Acá tenemos nuestra onda senoidal y este punto máximo se llama voltaje pico. Como acá en la onda alterna tenemos dos picos que vienen a ser el pico positivo y el pico negativo, cada uno de ellos se interpreta en función del valor de voltaje. Voltaje pico positivo, voltaje pico negativo. ¿Está bien? Ya sabemos que el punto central del eje X es 0 voltios. Acá igual es 0 voltios. No hace falta mostrarlo, ¿no? Listo. El segundo parámetro que vamos a ver es en función de qué tipo de onda estamos tratando. Primero vamos a verificar y analizar los parámetros de una onda periódica. ¿Esta qué onda es? ¿Periódica o aperiódica? Muy bien, es una onda periódica. Si la onda es periódica, podemos ubicar el tiempo de un ciclo. Entonces primero colocamos aquí los pasos para analizar los parámetros de nuestras formas de onda. Primero, ¿qué decimos? Encontrar o verificar si la onda es periódica. Si es periódica. Una vez que hayamos encontrado que la onda es periódica, pasamos a la siguiente etapa, que es encontrar un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que sería un ciclo? Un ciclo es la mínima porción de una onda eléctrica que corresponde a toda la onda. Es decir, con una pequeña porción de dicha onda, yo puedo formar esa onda, pero si es periódica, ¿no? Acá, ¿cuál sería la mínima porción de onda que yo puedo repetir? Puedo comenzar aquí, sube, baja y termina acá, ¿verdad? Entonces esta vendría a ser la mínima porción de la onda. ¿Por qué? Porque observen, se repite, ¿no? Se repite. Entonces esta misma onda está acá. Pero algunos me pueden decir, pero ingeniero, yo puedo decir que acá comienza la onda y acá termina. ¿Será cierto eso? Claro que es cierto. Porque miren, si yo tengo esta onda, yo la puedo avanzar a aquí. Vamos a continuar la onda. Miren, desde este punto es un ciclo y de aquí hacia acá también sería otro ciclo. Entonces, estamos en lo cierto que un ciclo corresponde desde el inicio de la onda hasta que termina dicha onda. Entonces, vamos a colocar aquí. Ya tenemos el voltaje pico, el ciclo. Entonces vamos a hacer esto. Un ciclo. Ya saben, un ciclo puede ser este
de este punto a este punto o de este punto a este punto, ¿verdad? Entonces ya hemos encontrado un ciclo. ¿Qué más? Tenemos que hallar el periodo. ¿Qué viene a ser el periodo? Es el tiempo que tarda en completarse un ciclo. ¿Este ciclo dónde comienza? Acá. Si proyectamos, comenzaría acá, ¿verdad? ¿Dónde termina? Termina en este punto. Proyectamos, termina en este punto. Si nosotros estamos observando esta onda en el osciloscopio, vamos a ver y estar en la posibilidad de analizar cuál es el tiempo que dura este ciclo en el eje X. Entonces, este tiempo se va a llamar periodo. El periodo, ¿en qué se da? Se da en segundos. ¿Cuántos segundos tarda en ejecutarse un ciclo? Periodo. Siguiente paso. Una vez que tengamos el periodo, tenemos que hallar la frecuencia. Hallamos la frecuencia. Pero, ¿cómo hallamos la frecuencia? Simplemente colocamos frecuencia igual y la fórmula vendría a ser 1 sobre periodo, ¿verdad? 1 sobre periodo. Pero ¿qué es la frecuencia? Es la cantidad de ciclos que existen en función al tiempo. En nuestro caso sería cuántos ciclos por segundo tiene la señal, digamos, de red. Este es un ciclo, ya lo hemos hallado, vamos a trasladar aquí los valores. Entonces un ciclo sería desde aquí hasta acá, ¿verdad? Este es un ciclo. Listo. Ya hallamos un ciclo. Luego nos toca hallar el periodo. El periodo ya sabemos que es el tiempo, este de acá, el tiempo que tarda en completarse un ciclo. Acá tenemos que de aquí a acá es un ciclo. El tiempo que demora la onda en completarse desde este punto hasta este punto viene a ser el periodo. ¿Listo? Que se da en segundos, ¿verdad? Si esto está en segundos, automáticamente vamos a ver cuántos segundos tiene. Suponiendo que acá tengamos una indicación. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces t igual a 5 segundos. Suponiendo que la onda termina aquí. En el segundo número 5, ¿verdad? Luego hallamos la frecuencia, acá también hallamos la frecuencia. ¿Cuántos ciclos se van a repetir en un segundo? En un segundo, ¿verdad? En un segundo. En este caso va a salir una fracción. Va a salir una fracción. Muy bien, una vez que tengamos ya verificada si la onda es periódica primero, encontremos un ciclo, hallamos el periodo, hallamos la frecuencia, ya podemos tener casi la mayoría de parámetros necesarios para hacernos nuestro análisis. Pero, ¿qué más podemos hallar? Observemos. Por ejemplo, veamos esta onda continua, pero pulsante, ya hemos visto, y periódica, que existe una parte positiva, ¿verdad? Vamos a suponer que es 12 voltios. Esta parte positiva tiene un tiempo de duración, miren, tiene un tiempo de duración. ¿Cuánto es? Desde este punto hasta este punto. Entonces, esta indicación de inicio y final, donde la onda es positiva, miren, es positiva, se llama tiempo de encendido o tiempo en on. ¿Se dan cuenta? Esto sirve ya para cuando hagamos otro tipo de análisis, digamos,
la función PWM. Todavía no vamos a tocarlo, con paciencia por favor. Y también tenemos un tiempo donde la función está apagada, ¿verdad? Cuando el voltaje es 0 voltios. Esto se llama tiempo en off. Ya sabemos, tenemos otros parámetros más. Tiempo en on cuando la onda es positiva y tiempo en off cuando la onda es negativa, ¿ya? Aquí también hay más parámetros que vamos a analizar. No todos, porque existen muchos parámetros adicionales que no los vamos a usar en estos momentos. Por ejemplo, ya hemos ubicado voltaje positivo, voltaje pico positivo. Este viene a ser voltaje pico negativo. ¿Y cómo se llamará desde este punto hasta este de acá? Esto es voltaje pico a pico. Generalmente las señales automotrices, las señales muy pequeñas, se dan en función del voltaje pico a pico. ¿Ya? Entonces, hay otros parámetros, como, esto ya se lo dejo de tarea, el voltaje eficaz, el voltaje medio o el voltaje RMS. Dos de ellos son iguales, que nos van a ayudar a entender esta forma de onda, ¿ya? Pero esto no lo vamos a tocar por ahora porque corresponden a temas más relacionados con la ingeniería eléctrica. A nosotros nos interesa más saber los voltajes pico, positivo, pico negativo, voltaje pico a pico, tiempo en on, tiempo en off para hallar los valores PWM y el duty cycle. Nos interesa si la onda es periódica, nos interesa encontrar el ciclo, hallar el periodo y la frecuencia para poder realizar todo nuestro análisis, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la siguiente lección. Espero que esta lección haya quedado claro. Les recomiendo que hagan una pausa en el video o repitan el video desde el comienzo para que puedan entender toda esta teoría que en el futuro nos va a ser muy importante. Ahora vamos a pasar a la siguiente lección, que viene a ser la diferenciación entre las señales analógicas y las señales digitales. Nos vemos en el próximo video.